Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo a los seminarios del programa de deterioro neurológico. Hoy nos va a dar el seminario Juanjo Gallego, que en breve leerá la tesis y nos va a presentar todo ese trabajo que ha hecho para desarrollar su tesis estos años. Nos va a hablar de la caracterización de los procesos inflamatorios y alteraciones del sistema inmune asociados a la aparición de encefalopatía hepática mínima en pacientes cirróticos. Y estamos muy contentos porque nos han aceptado recientemente la publicación de este trabajo. Muchas gracias, Amparo. Bien, pues como os ha comentado Amparo, voy a presentaros el estudio que hemos titulado Caracterización de los procesos inflamatorios y alteraciones del sistema inmune asociados a la aparición de encefalopatía hepática mínima en pacientes cirróticos. En primer lugar, comentaros lo que sería la encefalopatía hepática, que es un síndrome neuropsiquiátrico complejo caracterizado por una alteración funcional del sistema nervioso central subsiguiente a una insuficiencia hepática. Según los criterios de Westhaven, esta se clasifica en grados, dependiendo de los síntomas que presente el paciente, que pueden evolucionar desde estados de confusión, mareo, enlentecimiento de movimientos voluntarios, somnolencia, alteraciones del sueño, pueden llegar incluso a la coma o muerte del paciente. La encefalopatía hepática mínima, en la cual se centra este estudio, es la primera etapa en el espectro de la encefalopatía hepática, que no se diagnostica en la clínica diaria, ya que no presenta síntomas clínicos evidentes que ayuden a su diagnóstico, sino que se diagnostica mediante una serie de test psicométricos o pruebas neurofisiológicas, por lo que en muchos casos permanece sin diagnosticar. Bien, pues en sujetos sanos, sin una patología hepática, el amonio circulante se detoxifica en el hígado y mediante el ciclo de la urea y es secretado. Mientras que en pacientes con una insuficiencia hepática o cirrosis, esta detoxificación no se produce en el hígado y el amonio tiende a acumularse en la periferia, en sangre periférica, y puede llegar al cerebro, produciendo las alteraciones neurológicas características de estos pacientes. Como hemos comentado, la encefalopatía hepática mínima es el primer grado de la encefalopatía hepática y alrededor del 30% de los pacientes cirróticos desarrollan encefalopatía hepática mínima, que conlleva una serie de complicaciones asociadas, como empeoramiento de las tareas diarias, incremento de accidentes de tráfico, accidentes domésticos y de trabajo, que llevan a una reducción en calidad y esperanza de vida, además de predisponer a sufrir la encefalopatía hepática clínica. Diversas investigaciones del grupo, mediante diferentes estudios en modelos animales y en pacientes humanos, propusieron este modelo en el cual el fallo hepático, la insuficiencia hepática produciría un aumento de la hiporenemia en sangre periférica y un aumento de la inflamación, lo que podría transmitirse al sistema nervioso central, produciendo activación de la microglía, con ello una neuroinflamación y una alteración de la neurotransmisión, que sería la consecuencia del deterioro cognitivo y motor, que también sería la consecuencia de las complicaciones asociadas que presentan estos pacientes. Actualmente, la batería de test psicométricos por excelencia para el diagnóstico de la encefalopatía hepática mínima es la batería de test psicométricos PES, la cual consiste en 5 subtests que mide diferentes funciones ejecutivas que, tras realizarse y corregirse por edad y nivel de estudios, obtenemos una puntuación PES, que cuando esta es menor o igual a -4, diagnosticamos al paciente con encefalopatía hepática mínima, y si esta puntuación es mayor, clasificamos al paciente como paciente sin EHN. Recientes estudios de nuestro laboratorio demostraron que la encefalopatía hepática mínima se correlaciona con una serie de alteraciones a nivel inmunofenotípico y del sistema inmune, especialmente en un aumento de la activación de los linfocitos TCD4. Los principales cambios a nivel inmunológico que encontramos en estos pacientes es una polarización de monocitos a fenotipos proinflamatorios, un aumento de ciertas citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, como podríamos destacar interleuquina 6, 21, 17, quimiocinas como el CCL20 o interleuquina 1 beta. Por otra parte, también encontramos que existe un aumento de la activación de los linfocitos TCD4, que fomenta su diferenciación a fenotipos efectores y a la secreción de citoquinas características de estos subtipos. Un incremento en la expresión de los factores de transcripción AHR y BCL6,
que son factores de transcripción específicos de los linfocitos Th22 y foliculares, así como un aumento de los linfocitos T autorreactivos. Pero los mecanismos o las vías por los cuales se producen estos cambios son poco conocidos. Entonces, uno de los objetivos que presentamos también en nuestros estudios es seguir caracterizando las alteraciones a nivel inmunofenotípico en estos pacientes, lo cual nos podría llevar a conocer mejor la patogénesis de la enfermedad y con ello encontrar unas dianas terapéuticas o biomarcadores que nos ayuden a predecir la aparición de encefalopatía hepática mínima o como un biomarcador de la enfermedad temprana. Entre los diferentes tipos de linfocitos que podemos encontrar, la mayoría que podemos encontrar son los linfocitos B y T, los cuales presentan dos tipos de activación. En cuanto a los linfocitos B, estos son capaces de reconocer antígenos mediante el complejo mayor de compatibilidad tipo 2 y con la cooperación de los linfocitos Th2 producir células plasmáticas secretoras de anticuerpos por una vía dependiente de linfocitos T. También pueden activarse mediante una vía independiente de linfocitos T, en los cuales el linfocito B reconoce el antígeno y es capaz de generar células plasmáticas secretadas de anticuerpo sin la ayuda de estos linfocitos. Por otra parte, los linfocitos T se activan por el reconocimiento de antígenos presentados por células presentadoras de antígeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez activados, estos linfocitos se activan, se proliferan y se diferencian a fenotipos efectores. Dentro de los fenotipos efectores que encontramos en linfocitos TCD4, a grandes rasgos podríamos decir que los Th1 son proinflamatorios contra patógenos intracelulares, Th2 antiinflamatorios contra patógenos extracelulares, Th17 y 22 implicados en afecciones de epitelios y procesos autoinmunes, los linfocitos Th foliculares fomentan la función de linfocitos B y los linfocitos T reguladores, que serían antiinflamatorios y supresores de los dos tipos de linfocitos T. Bien, pues una vez planteamos el modelo anterior de que la inflamación periférica e hiperamonemia está aumentada en estos pacientes con insuficiencia hepática, que esto podría transmitirse al cerebro produciendo neuroinflamación, esto alteraría la comunicación intercelular entre neuronas, microglía y astrocitos, la cual es fundamental para la correcta neurotransmisión, por lo cual esta neuroinflamación provocaría una alteración de la función neural y neurotransmisión, que acabaría por producir el deterioro cognitivo y motor. Pero, ¿cuáles serían los mediadores de estos procesos? Pues bien, uno de los posibles candidatos sería las vesículas extracelulares, que se conoce que juegan un papel importante en la comunicación intercelular y que están alteradas en procesos de otras enfermedades que cursan con neuroinflamación e inflamación periférica. A grandes rasgos podríamos decir que las vesículas extracelulares las encontramos de dos tipos, bien, ectosomas de 50 a 1000 nanómetros generados por exocitosis directa de la membrana plasmática o los exosomas de unos 40 a unos 160 nanómetros generados por una doble invaginación de la membrana plasmática, como veremos a continuación. Estas son estructuras formadas por una bicapa lipídica, la cual en su interior o en superficie pueden contener gran variedad de moléculas, tanto proteínas, ácidos nucleicos, lípidos o demás metabolitos. Un contenido que está condicionado por la célula que los origina y el estado celular de dicha célula. Se les han atribuido diversas funciones, tanto fisiológicas como la regulación de la respuesta inmune y la neuroprotección, así como patológicas como neurodegeneración o neuroinflamación. Además, están ampliamente estudiadas y ya se han propuesto diferentes marcadores específicos que son moléculas que están relacionadas con el transporte, formación o liberación de esas estructuras, como podrían ser CD9, Flutigin y ALIS, que son las que hemos utilizado en este estudio. Bien, la síntesis de estos exosomas, en los cuales centramos más el estudio, se inicia en la membrana plasmática por una primera invaginación, formando diferentes vesículas, llamamos el endosoma primario o temprano, el cual se produce una segunda invaginación, modificando el contenido de estas pequeñas vesículas en ácidos nucleicos y proteínas, hasta formar el cuerpo multivesicular, que es una cavidad membranosa con los futuros exosomas en su interior, que al fusionarse con la membrana plasmática libera estos exosomas. Que cabe destacar que las proteínas que estaban
en la superficie de esta célula de origen se mantienen en la misma orientación en los exosomas que libera. Una vez liberados estos exosomas o vesículas, actuarían en la célula diana de diversas formas, o bien mediante sus ligandos de superficie con los receptores en la célula diana, que conllevaría la activación de estos receptores y la cascada intracelular, o por fusión de los exosomas con la membrana plasmática, liberando su contenido al interior de la célula diana, así como que sean endocitados por endocitosis, degradados y liberados su contenido también al citosol. Bien, se les ha atribuido diferentes funciones, como ya hemos comentado. Una de ellas sería la modulación del sistema inmune. Y también que este contenido está alterado según el estado fisiológico y el tipo celular. Como en estos estudios en los cuales observaron que vesículas extracelulares procedentes de células mesenquimales tenían un gran contenido en TGF-beta y que este TGF-beta era el responsable de inhibir la generación de fenotipos efectores, por lo que concluyeron que el contenido en TGF-beta en las vesículas mediaría la inhibición de los fenotipos efectores en linfocitos TCD4. También comentaros que las vesículas extracelulares tienen una función, participan en diferentes patologías que cursan con neuroinflamación, ya que estas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y modular la fisiología de células del sistema nervioso central. Como en este estudio en el cual demostraron que las vesículas que se inyectaban en periferia eran capaces de llegar al cerebro y producir una neuroinflamación y una incoordinación motora, similar en ratas control, similar a la incoordinación motora y neuroinflamación que presentaban las ratas donde se aislaron esas vesículas. Entonces, planteamos nosotros nuestra hipótesis en base a estos estudios. Una vez tenemos el modelo de que la inflamación periférica e hiperamonemia genera una neuroinflamación, alteración en la función neural y la neurotransmisión, y con ello un deterioro cognitivo y motor, nuestra hipótesis se basa en que alteraciones en el sistema en el inmunofenotipo de linfocitos T y B, así como cambios en su expresión génica y contenido proteico, podrían ser los causantes de la inflamación periférica y facilitarían la inducción de la neuroinflamación. Por otra parte, el cargo proteico en vesículas extracelulares de plasma de pacientes con encefalopatía hepática mínima estaría alterado, y esto contribuiría a los cambios en el sistema inmune que desencadenan la encefalopatía hepática mínima. Además de que el cambio en el contenido de vesículas extracelulares también podría ser un buen biomarcador de la encefalopatía hepática mínima, permitiendo un diagnóstico temprano de la enfermedad, mejorando así su tratamiento. Por ello, los objetivos que nos planteamos serían caracterizar las alteraciones cognitivas en pacientes con encefalopatía hepática mínima, así como cambios en el inmunofenotipo de linfocitos B y T, en la expresión génica y contenido proteico de linfocitos T-helper, que serían los linfocitos TCD4, y el contenido de vesículas y caracterizar también los cambios en el contenido de vesículas extracelulares, así como evaluar el papel de estos en la inducción de la inflamación periférica asociada a estos pacientes. Para ello nos planteamos una serie de objetivos específicos que se correlacionan con cada uno de los apartados presentados en resultados. Bien, en primer lugar, lo que llevamos a cabo es la caracterización de las alteraciones cognitivas y motoras en pacientes con encefalopatía hepática mínima. Para ello, el primer paso sería diagnosticar mediante la batería de test psicométricos PES, que actualmente es el test de referencia para el diagnóstico de la patología. Como hemos comentado, la batería PES consta de 5 subtests que, tras ser corregidos por edad y nivel de estudios, obtenemos una puntuación PES. Si es menor o igual a -4, clasificamos al paciente con encefalopatía hepática mínima. Bien, tras realizar el test, los resultados fueron que alrededor del 30% de los pacientes cirróticos presentaron encefalopatía hepática mínima, lo cual se correlacionaba con que estos pacientes presentaban unos niveles de amonio superiores al resto de grupos de estudio. Una vez diagnosticado el paciente, evaluamos diferentes alteraciones cognitivas y motoras mediante test psicométricos más sensibles, lo cual nos permitía evaluar memoria de trabajo mediante el test oral de dígitos y el test oral de letras y números, la velocidad de procesamiento de atención selectiva con el test oral de claves, coordinación motora con test de coordinación específicos. Vale. Los resultados fueron que encontramos que los pacientes con encefalopatía hepática mínima presentan
una peor velocidad de procesamiento y atención selectiva medida por el test oral de claves, un empeoramiento en la flexibilidad cognitiva e inhibición de la respuesta automatizada medido por el test Stroop, una disminución de la atención selectiva y sostenida y concentración medida por el test de 2, un empeoramiento también en la memoria de trabajo medido por el test oral de dígitos y el test oral de letras y números, y un aumento en la incoordinación motora medida por los test de coordinación, tanto el test de coordinación bimanual como visomotora. Por lo que podríamos concluir que los pacientes con EHM presentan un empeoramiento en la velocidad de procesamiento, atención selectiva y sostenida, concentración, flexibilidad cognitiva, inhibición mental, memoria de trabajo y coordinación motora. Cabe destacar también que pacientes no diagnosticados, sino clasificados como sin EHM, también presentan una serie de alteraciones. Es decir, también presentaban un leve empeoramiento en la velocidad de procesamiento, atención selectiva, la atención selectiva sostenida, concentración, flexibilidad cognitiva, inhibición mental y memoria de trabajo, al compararlos con el grupo control. Por lo que ponen en manifiesto estudios anteriores del grupo en el que el PES no es suficientemente sensible como para diagnosticar todas las alteraciones tempranas que se presentan en el espectro de la encefalopatía hepática mínima. Bien, pues partiendo de la hipótesis anterior en la cual alteraciones en el inmunofenotipo de linfocitos T y B podrían ser los causantes de la inflamación periférica y facilitar la inducción de la neuroinflamación, el siguiente objetivo que nos planteamos es el estudio de poblaciones linfocitarias en sangre periférica, ya que estos podrían estar produciendo estos cambios en nuestros pacientes. En primer lugar, la metodología seguida fue obtener sangre total de los pacientes y controles incluidos en el estudio. Realizamos el estudio del inmunofenotipo B en sangre total y el del inmunofenotipo T en un tipo de muestra que concentraba más estas células. Una vez obtenidas las muestras, las incubamos con anticuerpos y procesamos y analizamos en el citómetro Galios y el software de análisis Caruza, ambos de la casa Beckman-Coulter. En primer lugar, encontramos que los pacientes con encefalopatía hepática mínima presentaban un porcentaje mayor al resto de grupos en el porcentaje de linfocitos B en sangre periférica, que podrían estar relacionados con un aumento de los niveles de BAF en estos mismos pacientes. Una molécula que se ha propuesto y se ha descrito que está fomentando la supervivencia de estos linfocitos B y de que estos escapen de sistemas de control, aumentando la aparición de linfocitos B autorreactivos. Esto junto a los niveles elevados de CXCL13 en estos pacientes podría fomentar el paso de estos linfocitos B y linfocitos B autorreactivos dentro del sistema nervioso central, como se ha visto en otras patologías como esclerosis múltiple, que se correlaciona un aumento de estos linfocitos en periferia con un aumento en estos linfocitos dentro del sistema nervioso central, que aunque no se postula que son los iniciadores de la patología, sí que ayudan a mantener el estado patológico. Bien, pues una vez conocido esto, y debido a que las funciones de los linfocitos B serían la regulación negativa de la inflamación, ya que controla la proliferación excesiva de los linfocitos B, controla los monocitos, además son unos reguladores, tienen una función de regulación de autoantígenos y son unos sensores negativos de la autoinmunidad, previniéndola. Decidimos analizar los subtipos de linfocitos. Lo que observamos es que los pacientes con EHM presentan un aumento de linfocitos B naïf y una disminución de fenotipos efectores de linfocitos B, así como una reducción en los subtipos de linfocitos B memoria, lo cual se traduciría que la función protectora de estos linfocitos B está reducida en estos pacientes con encefalopatía hepática mínima. Bien, también analizamos diferentes tipos de linfocitos TCD4 que veíamos que estaban alterados en estudios anteriores. A pesar de que no encontramos ninguna diferencia en la proporción de estos linfocitos TCD4, sí que observamos un aumento de la activación en estos linfocitos TCD4 en pacientes con encefalopatía hepática mínima, lo cual favorecería la diferenciación a subtipos efectores y la liberación de subcitoquinas características. Una vez tenemos esto, quisimos adentrarnos más y ver los subtipos de linfocitos que estaban alterados. Y sí que encontramos que
había una reducción significativa en el porcentaje en la población de TH1 en estos pacientes con un aumento de los linfocitos TH2, lo cual se traduce en una reducción del ratio TH1-TH2 a favor de los linfocitos TH2, lo cual podría relacionarse con el aumento de los linfocitos B que hemos comentado anteriormente. Por otra parte, analizamos otro tipo de subtipos de linfocitos B y encontramos que en los pacientes con EHM presentan un aumento en las subpoblaciones de linfocitos B, de los linfocitos TH22, TH17 y TH9, que también los mismos pacientes presentaban unos niveles elevados de interleuquina 17 en sangre. Estos subtipos de linfocitos, el aumento de estas poblaciones podría relacionarse con el aumento en interleuquina 21, interleuquina 17 e interleuquina 22 que encontramos en estos pacientes y que se postulan que serían también podrían contribuir a la disrupción de la barrera hematoencefálica y a la afección de la barrera epitelial, permitiendo la translocación bacteriana en pacientes cirróticos, que es ampliamente conocido. En cuanto a los linfocitos T reguladores, que decíamos que tenían una función antiinflamatoria supresora de los otros linfocitos, no encontramos ninguna diferencia en sus poblaciones. Pero al calcular el ratio de TH17 T reguladoras, sí que encontramos que en los pacientes con encefalopatía hepática mínima este ratio está aumentado, lo cual favorece respuestas inflamatorias autoinmunes o de excesiva inflamación, ya que existe un número mayor de subtipos proinflamatorios en contraposición de los antiinflamatorios dentro del mismo sujeto. Otra de las hipótesis que nos planteamos es que la alteración de la expresión génica y el contenido proteico del linfocitos T helper podría ser los causantes de la inflamación periférica y facilitar la inducción de la neuroinflamación. Por ello, estudiamos esta expresión génica y contenido proteico en linfocitos TCD4, que presuponemos que ya sabemos que estaban alterados en estos pacientes y que se conoce ampliamente que en otros tipos de patologías como esclerosis múltiple o Alzheimer, la expresión de estos linfocitos estaba alterada. La metodología seguida fue, una vez obtuvimos la sangre total y aislamos las células mononucleares de sangre periférica, mediante selección negativa aislamos los linfocitos TCD4 y analizamos su contenido proteico mediante Western blot y la expresión génica mediante qPCR. En primer lugar, analizamos el contenido de glutaminasa debido a su implicación en el metabolismo del amonio, ya que es la enzima encargada de catalizar el paso de glutamina a glutamato liberando amonio. Bien, encontramos que la glutaminasa estaba aumentada en los linfocitos TCD4 que procedían de pacientes con cirrosis, lo cual podría estar favoreciendo a los niveles altos de amonio que estos pacientes presentan en sangre. Además, lo siento otra vez, se pasó. Vale. Estudios de inmunometabolismo también postulan que la glutaminasa favorece la producción de linfocitos TH17 y debido a este aumento podríamos decir que el aumento en la expresión de glutaminasa en linfocitos T-helper de pacientes cirróticos contribuiría a un aumento de los linfocitos TH17 y disminución de los TH1 presentes en pacientes con EHM, como habíamos visto anteriormente en los estudios de inmunofenotipo. Por otra parte, también analizamos la expresión de diferentes receptores, como podrían ser el receptor 2, 4 o el CCR2. Vemos que en pacientes con cirrosis la expresión del CCR2 está aumentada, en cambio solo está aumentada la expresión del TLR receptor 4 en pacientes con encefalopatía hepática mínima. La activación del TLR receptor está descrita como que aumenta activación de la célula y aumento de la inflamación. Además, el CCR2 está implicado en migración a consecuencia de la unión del CCL20 que es su ligando. Por lo que los linfocitos de pacientes con EHM, al presentar un aumento de la expresión del TLR receptor 2 y CCR2, esto aumentaría la respuesta inflamatoria en estos linfocitos y fomentaría también su infiltración al sistema nervioso central vía CCL2 en pacientes con EHM, como se ha descrito en otros tipos celulares como monocitos, donde ha sido ampliamente estudiado. Es que no se engancha.
lo siento. Vale. También decidimos analizar la expresión génica de ciertas citoquinas de interés en la patología, ya que se ha descrito también en otras patologías que la alteración en el mensajero de estas citoquinas serían los responsables de los niveles que encontramos en plasma de los pacientes. Bien, tras realizar estos análisis encontramos que el mensajero en la expresión génica de interleuquina 6 e interleuquina 7 en pacientes con IHM está aumentada, lo que se traduce en un aumento de estas citoquinas en sangre periférica, como encontramos en los pacientes con encefalopatía hepática mínima. En cambio, la expresión del TNF-alfa interleuquina 1 beta no estaba alterada, pero sí que lo encontramos aumentada en sangre de estos pacientes. Por lo que decidimos analizar el contenido proteico de estas dos citoquinas en linfocitos TCD4 y encontramos que, a pesar de que no había diferencias en el contenido de TNF-alfa, sí que existía un aumento de interleuquina 1 beta en los linfocitos TCD4 de pacientes con EHM, lo cual se traduciría con los niveles altos que observamos en sangre. Pero, ¿a qué se debería esta discrepancia entre la expresión génica y el contenido proteico en linfocitos TCD4? Para ello decidimos analizar dos proteínas que podrían estar regulando este proceso. Por una parte encontramos A20, que lo que hace sería inhibir diferentes puntos en la vía de transducción de NF-κB, que produciría que es una de las vías características de expresión de citoquinas proinflamatorias, y por otra TTP, que sería una proteína que regula negativamente la traducción de ciertos mensajeros. Por lo que estas dos proteínas estarían actuando negativamente, regularían negativamente la expresión de citoquinas proinflamatorias. Pues bien, una vez analizados, encontramos que el contenido proteico de TTP y A20, dos proteínas que regulan negativamente la expresión de citoquinas proinflamatorias, estaba disminuida en pacientes con encefalopatía hepática mínima, lo cual favorece la expresión proteica de interleuquina 1 beta en linfocitos T, y esto se traduce a los niveles altos que encontramos en sangre. Otra también de las hipótesis que nos planteamos es si el cargo proteico en vesículas extracelulares de plasma de pacientes con encefalopatía hepática mínima está alterado, y esto contribuiría a los cambios en el sistema inmunitario que desencadenan la encefalopatía hepática mínima. Por ello, los resultados que vamos a presentar serían el estudio del contenido proteico en vesículas extracelulares. En primer lugar, aislamos las vesículas extracelulares a partir de plasma mediante cromatografía de exclusión por tamaño. Obtenemos una serie de fracciones y concentramos las fracciones donde se ha enriquecido, que están enriquecidas en estas vesículas, y comprobamos la presencia de estas vesículas mediante microscopía electrónica, análisis de rastreo de nanopartículas y mediante marcadores específicos de estas estructuras por Western blot, como podrían ser Protigin, CD9 y Alix. Pero la primera pregunta es ¿de dónde proceden mayoritariamente estas vesículas? Ya que hayamos comentado que tanto el contenido como el número se ve alterado dependiendo del estado fisiológico de la célula. Bien, para ello utilizamos diferentes marcadores, que son marcadores de células del sistema inmune, que al producirse por una doble invaginación, estos marcadores también estarían presentes en las vesículas extracelulares. Analizamos marcadores de diferentes tipos de células del sistema inmune y encontramos que los linfocitos TH helper, linfocitos T citotóxicos y linfocitos B de pacientes con EHM liberarían mayor porcentaje de vesículas extracelulares al torrente sanguíneo, lo que denota que estas estarían alteradas, este tipo celular estarían alteradas en estos tipos de paciente. Por otra parte, también analizamos dos marcadores específicos de células del sistema nervioso central, en concreto el ENOCAM, que sería un marcador de procedencia de neuronas, y CD13, que sería un marcador de procedencia de microglia. Sí que encontramos que existe un aumento en los exosomas derivados de neuronas en pacientes con EHM, lo que podría relacionarse con una alteración en la función y fisiología de estas células, ya que está descrito que se aumentarían la liberación de vesículas extracelulares para utilizarlas como vehículo de desecho para eliminar metabolitos inservibles. También existen varios estudios los cuales proponen el análisis de vesículas extracelulares procedentes de neuronas
como un posible biomarcador, ya que es capaz de analizar proteínas del sistema nervioso central, pero obteniendo una muestra de la periferia, como en estos estudios en los cuales, al aislar vesículas extracelulares derivadas de neuronas en pacientes con un deterioro cognitivo, ven que estas vesículas estaban aumentadas en proteínas características de daño neuronal. Por lo que podríamos concluir que existe una proporción de vesículas extracelulares derivadas de neuronas en sangre de pacientes con encefalopatía hepática mínima respecto al resto de grupos, lo cual se podría evaluar en estudios futuros como un buen biomarcador de la enfermedad. Partiendo de la hipótesis o estudios anteriores que postulan que estas vesículas extracelulares podrían actuar activando el sistema inmune, en concreto linfocitos T, que conllevarían un aumento de su activación, diferenciación y liberación de citoquinas características, analizamos diferentes moléculas relacionadas con este proceso de activación del sistema inmune. Lo que encontramos que el contenido del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y CD74 está aumentado en vesículas extracelulares de pacientes con EHM, lo cual favorece la capacidad de estos en activar linfocitos T-helper, que habíamos visto anteriormente, lo cual se correlaciona con estudios anteriores del inmunofenotipo que hemos comentado. Y estudios anteriores que postulan que esta activación aumentaría la generación de fenotipos efectores. Por otra parte, en relación al sistema inmune, analizamos diferentes moléculas relacionadas con el ambiente proinflamatorio. TGF-beta como molécula antiinflamatoria por excelencia y TNF-alfa como citokina proinflamatoria, además de dos moléculas que podrían mejorar la función de este TNF-alfa, como la ANDET7, que es una metaloproteasa que corta el TNF-alfa de superficie, lo libera y mejora su función. Lo que encontramos es que los pacientes con las vesículas extracelulares de pacientes con EHM aumenta el ambiente proinflamatorio al aumentar la cantidad y función del TNF-alfa y proporcionar un menor aporte del TGF-beta. Una vez caracterizados el contenido en estas vesículas extracelulares, quisimos ver si estas tenían un papel en los cambios que observamos a nivel in vivo en pacientes con encefalopatía hepática mínima, partiendo de la hipótesis que el cargo proteico en vesículas extracelulares de plasma de pacientes con EHM está alterado y que esto contribuiría a los cambios en el sistema inmunitario que desencadenan la encefalopatía hepática mínima. Por lo que la metodología que seguimos fue un cultivo in vitro de linfocitos TCD4 de sujetos control, al cual añadimos los tres tipos de vesículas extracelulares: vesículas de sujetos control, de sujetos sin EHM y de sujetos EHM. Y analicemos a diferentes tiempos las citoquinas a 5 y a 24 horas de 5 días para ver si existía algún tipo de modulación en la liberación de estas citoquinas, y los factores de transcripción característicos de linfocitos TCD4 para ver si modulaban la diferenciación de estos linfocitos. Bien, a 24 horas lo que observamos es que las vesículas extracelulares de pacientes con EHM promueven la liberación de interleuquina 17 e interleuquina 21, mientras que las vesículas de sujetos control aumentaban la liberación de TGF-beta en linfocitos TCD4, lo que se correlacionaría con lo que vemos en vivo, que sería un aumento de interleuquina 17 e interleuquina 21 y una reducción en los niveles de TGF-beta en pacientes cirróticos. A 5 días lo que encontramos es que las vesículas extracelulares de pacientes con EHM polarizan la diferenciación de los fenotipos de CD4 a linfocitos foliculares y T reguladores, además de aumentar la activación de los linfocitos TH17, ya que se observa un aumento de la interleuquina 17 sin un cambio en los factores de transcripción asociados a estas TH17, que sería RORC. Además de que observamos que se mantienen los niveles de TNF-alfa y CCL20, de TNF-alfa y CCL20 al cultivar con vesículas extracelulares de pacientes con encefalopatía hepática mínima, mientras que con estas vesículas de controles o sujetos sin EHM se reduce la cantidad de TNF-alfa y CCL20, lo cual observamos también en pacientes con EHM, que sería un aumento de CCL20, de TNF-alfa y interleuquina 17 y un aumento en los factores de transcripción asociados a linfocitos TH foliculares. Por lo que, a modo de resumen, podríamos decir que las vesículas extracelulares, con su contenido aumentado en moléculas capaces de activar los linfocitos TCD4 y
con un aumento de TNF-alfa y mejorando su función, así como una reducción de citoquinas antiinflamatorias, produciría un ambiente proinflamatorio. Todo ello, junto a otras moléculas presentes en las vesículas extracelulares, conllevaría una modulación al alza de interleuquina 21, 17, TNF-alfa y CCL20, además de aumentar los niveles de la expresión del factor de transcripción asociado a TH foliculares. Todo ello observado en pacientes con EHM, por lo que podríamos decir que estas vesículas extracelulares sí que estarían influenciando algunos de los cambios que observamos en estos pacientes. Entonces, una vez ya tenemos entonces paso a leer las conclusiones que hemos obtenido del estudio. La prevalencia de la encefalopatía hepática mínima en la corte de pacientes cirróticos de estudio es de alrededor del 30%. Los pacientes cirróticos presentan una alteración en sangre, más acusada en pacientes con EHM, que favorece las alteraciones presentes en dichos pacientes. Las funciones cognitivas y ejecutivas de los pacientes con EHM están alteradas, caracterizadas por un empeoramiento de la velocidad de procesamiento, atención selectiva selectiva sostenida, concentración, memoria de trabajo y coordinación motora. Los linfocitos T-helper totales de pacientes con EHM están más activados, además de presentar una mayor proporción de fenotipos TH2, TH22, TH17 y TH9, los cuales favorecen la inflamación periférica y la infiltración linfocitaria en procesos autoinmunes. Los pacientes con EHM se caracterizan por un aumento de linfocitos B totales y una disminución en la capacidad de generar fenotipos efectores. El aumento de la expresión del Toll-like receptor 4 y CCR2 en linfocitos TCD4 promueve mayor respuesta inflamatoria en estos linfocitos y su infiltración en los pacientes con encefalopatía hepática mínima. La expresión del ARN mensajero de interleuquina 6 y 17 está aumentada en linfocitos T-helper de pacientes con EHM, lo cual favorece sus niveles altos en sangre. En cambio, la expresión de interleuquina 1 beta tiende a disminuir. Los linfocitos T-helper contienen menor cantidad de TTP y A20, proteínas que regulan negativamente la expresión de citoquinas proinflamatorias. Y esta disminución en el contenido aumentaría la expresión proteica de interleuquina 1 beta, interleuquina 6 e interleuquina 17 en linfocitos T-helper. Los linfocitos T-helper, linfocitos T citotóxicos y linfocitos B y neuronas liberan más exosomas al torrente sanguíneo en pacientes con EHM, lo que indicaría una alteración de estos tipos celulares en el contenido exosomal. El aumento del contenido del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y CD74 en exosomas de pacientes con EHM favorece que estos actúen en la activación de linfocitos T-helper. Los exosomas de EHM presentan un contenido menor de TGF-beta y un contenido mayor en TNF-alfa, ADAM17 y ADAM17, lo cual fomenta un ambiente proinflamatorio y la función del TNF-alfa. Los exosomas de pacientes con EHM modulan la expresión de citoquinas en linfocitos T-helper tras 24 horas de cultivo y aumentan la expresión de interleuquina 17 y 21. Tras 5 días de cocultivo, los exosomas de pacientes con EHM polarizan la diferenciación de linfocitos T-helper a fenotipos TH foliculares y reguladores. Aumenta la activación de los linfocitos TH17 y mantiene los niveles de TNF-alfa y CCL20. Estos efectos favorecen el aumento de citoquinas proinflamatorias y fenotipos efectores observados in vivo en pacientes con encefalopatía hepática mínima. Y en último lugar, dar las gracias a todo el laboratorio de deterioro neurológico por el apoyo durante este tiempo y a vosotros por escucharme.